es una constitución que tiene, a ver, un minuto que apareció un mensaje, ya. Es una constitución que tiene la característica de ser la primera constitución después de la dictadura militar, que es primera constitución democrática, y luego que tiene la característica de ser desde el punto de vista de la representación paritaria. Pero tiene el desafío no solamente de ser paritaria desde el punto de vista de la representación de los constituyentes, sino también de avanzar hacia una democracia paritaria, lo que implica que dentro del nuevo pacto social, político y económico, el nuevo orden que esta nueva constitución en Chile pretende avanzar, represente y estén cruzada por los intereses, las necesidades de las mujeres y la igualdad de género, para hacer una democracia paritaria sustantiva. Y en este contexto, este nuevo pacto social, este nuevo rumbo que pretende construirse para Chile, requiere no solamente de volver a repetir el nuevo pacto social, sino también de un nuevo pacto sexual. O sea, una nueva forma de vincularnos, de relacionarnos, no solamente entre varones y mujeres, sino que en ver cómo las instituciones tienen la capacidad de desmontar aquellos aspectos de la cultura patriarcal, del sistema de género dominante, que articulan y organizan nuestra sociedad. Y para que sea un pacto de igualdad hay que conocer, analizar, para poder superar las desigualdades. Y una de las desigualdades, uno de los ejes de las desigualdades de género en Chile, pero en América Latina, y creo que también en España, María Ángeles, es la organización social del cuidado. El no reconocimiento del trabajo doméstico, no remunerado y de cuidado en su aporte a la economía, en su aporte al bienestar, en su aporte a la sostenibilidad de la vida, y a pesar que hemos vivido en el último año y medio por lo menos, con motivo de la sindemia del COVID-19, varios aspectos que nos han llevado a que el cuidar pareciera ser el centro de las preocupaciones, del mandato gubernamental y de la forma de organizar nuestras relaciones sociales y nuestras cercanías o distancias. Una nueva constitución es una agenda transformadora y es una gran oportunidad para aprender de otras experiencias. El caso de hoy vamos a ver a México y a España fundamentalmente, pero también para pensar cómo este cambio de paradigma incluye los derechos de las mujeres y el derecho a la ciudad, pero no a cualquier ciudad, sino a una ciudad calificada, a una ciudad cuidadora, que nos permita avanzar hacia un nuevo orden cultural, un nuevo orden social, y donde la ciudad también como escenario y como actor del cambio social se haga cargo del imperativo de la igualdad entre varones y mujeres, y la igualdad socioeconómica, porque como estamos organizados hoy, como está nuestro cuidado alojado fundamentalmente en las familias, es también un reproductor de la pobreza. En este contexto tenemos el gusto y el honor de compartir con 3 colegas y 3 amigas, lo que me enorgullece profundamente. Y en primer lugar nos va a compartir la experiencia Mabel Almaguer. Hola Mabel, desde México. Mabel es maestra en planeación y políticas metropolitanas, licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México,
se especializa en políticas públicas del transporte, o sea, sus análisis se han centrado en el tema de la movilidad urbana y también en los temas de expansión, o sea, mirar el territorio desde el punto de vista de la expansión metropolitana. Mabel también ha desempeñado distintas funciones y distintos cargos en la administración pública mexicana y le agradecemos muchísimo que pueda compartir con nosotros hoy en 15 o 20 minutos su experiencia, sus conocimientos y sobre todo en esta mirada comparada que queremos hacer de los procesos de América Latina y de España, poder contribuir al debate que se está realizando actualmente en Chile. Mabel. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Les saludo con mucho gusto, estoy muy contenta de poder estar compartiendo este panel con personas, con mujeres que admiro muchísimo, que admiro su trabajo y que son fuente de inspiración también para las diferentes políticas que desde el lado de la función pública nos toca ir diseñando e ir implementando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar, ahora sí que me toca abrir, pero bueno, quiero comenzar un poco dando una breve introducción de lo que significa este panel y esta conversación, ¿no? Ya lo mencionaba Nieves Rico, estamos en busca de ciudades diferentes, estamos en busca de ciudades que estén diseñadas de manera inclusiva, pero a veces estos conceptos son tan generales y han sido tan utilizados que de repente pierden como el foco, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que comenzar hablando de cómo se ha ido conformando las ciudades, sobre todo las ciudades latinoamericanas, de cómo ha sido este desarrollo urbano, que ciertamente no es un desarrollo neutro, que las ciudades desde un inicio han sido concebidas para responder a los roles y estereotipos de género, donde las mujeres permanecían en la casa, en los suburbios, en el espacio privado, ¿no? Y los hombres pues se movían afuera para acceder a los centros de las ciudades, a los centros de trabajo y para realizar ahora sí que las actividades productivas. En ese sentido, creo que es importante empezar a reconocer que las actividades del cuidado, que las actividades reproductivas no son solamente actividades que se realizan en la casa o que se realizan en el espacio privado, sino que son actividades que permean en todo lo que podríamos hablar como en todo el habitar la ciudad, vivir la ciudad, la vivimos desde el enfoque de cuidado, aunque antes no se haya visibilizado, ¿no? Pero que es algo que siempre hemos hecho y que incluso hay algunos términos que equivocadamente se habían utilizado incluso desde la academia, ¿no? Tal es el caso de las ciudades dormitorio, en donde las ciudades dormitorio no son ciudades dormitorio, hay gente que vive ahí y generalmente son las mujeres las que están habitando esas ciudades porque son ellas las que están en este espacio y las que lo habitan y las que lo viven y las que toman decisiones dentro de él, aunque los hombres efectivamente y en general son los que se van, trabajan en los centros y regresan, ¿no? Y que sí, para ellos puede ser ciudades dormitorio, pero para las mujeres definitivamente no. Son viviendas y son fraccionamientos en donde desarrollan todas sus actividades. A partir de, creo que la pandemia exacerbó el tema y visibilizó el tema de los cuidados, ¿no? Y sobre todo las desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo, las labores productivas en lo público y las labores reproductivas en el espacio privado. Nos dimos cuenta ahí que también los cuidados no solo se refieren al tema físico, sino también es hacerse cargo de las personas, de sus traslados, y también se refieren a un tema afectivo, educativo, y que generalmente recae en las mujeres. Sin los trabajos de cuidados, cualquier economía o cualquier sociedad estaría perdida. Es así que entonces tendremos que poner atención en
¿cómo vamos diseñando estas ciudades? Los cuidados tampoco se refieren solamente a tener a nuestro cargo a las infancias, sino también las mujeres generalmente y mayoritariamente nos hacemos cargo de nuestros adultos, adultas mayores, ¿no? Entonces, también es ir viendo cómo diseñamos una ciudad que pueda ser, pues, buena y que pueda ser beneficiosa para las personas adultas mayores, ¿no? Estamos, por lo menos en la Ciudad de México, estamos pasando una brecha de edad y es importante hablar ya de la ola de envejecimiento emergente en las próximas décadas, ¿no? Vamos a presentar la generación más grande de octogenarios y nonagenarios en su historia. Estos cambios también son cambios que deben verse y que deben proyectarse para que podamos diseñar ciudades que puedan cuidar de las personas adultas mayores. Entonces, yo nada más quería hacer esta breve introducción para dar paso a lo que ahora estamos buscando, hacia dónde vamos, cómo le vamos a hacer y sobre todo en el marco de este conversatorio, cómo, por lo menos en México, cómo hemos ido avanzando en nuestro marco constitucional y en nuestra Carta Magna para que estos temas vayan visibilizándose, pero sobre todo vayan tomando un lugar que tiene que ver con poder garantizar los derechos de las personas y que puedan garantizar que ya estamos hablando de agendas que van permeando en la Carta Magna. Entonces, si me permiten, quisiera hacer una presentación. Denme un segundo, porque luego me peleo. Permítame 2 segundos. Ah, ok. Listo. Gracias, voy. Listo, ¿sí ven la presentación? Sí. Bueno, como ya lo decía, estamos hablando de procesos constituyentes y ciudad feminista, lo que corresponde a la parte de México. Quiero comenzar por comentar qué es una política pública, porque al final el que podamos plasmar en la Constitución nuestros derechos, lo que necesitamos, lo que requerimos que se reconozca normativamente, el fin último es que se vuelva en que el Estado pueda garantizar esos derechos de manera sustantiva. Y esto tiene que pasar por todo un andamiaje normativo, programático, presupuestal, etcétera. Y quiero ejemplificarlo con la estrategia que estamos desplegando desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, la política pública sirve para orientar y evaluar la administración del Estado, para generar un desarrollo justo entre el Estado y la ciudadanía a través de la administración pública. Y pues la política pública tiene que generar soluciones determinantes para los diferentes asuntos públicos de la sociedad. En resumen, la política pública debe de implementarse para el bienestar de las personas. Y quiero recalcar la palabra implementarse porque ese es el secreto, no el secreto, ese es el punto neurálgico de todo lo que hacemos en la administración pública. Rápidamente, Mujeres en el Territorio es una estrategia que está alineada a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres que encabeza el Instituto Nacional de las Mujeres y su objetivo es poder incorporar la perspectiva de género en los espacios laborales, es decir, en las oficinas, pero principalmente en las políticas públicas que se despliegan desde la Secretaría y que permean en el desarrollo territorial de todo el país. Esta estrategia propone cambios en las diferentes estructuras institucionales que puedan verse reflejados en las agendas de trabajo, en la instrumentación, en los planes y proyectos tendientes a generar políticas con perspectiva de género y en todo el tema de planeación institucional que se lleva en la Secretaría. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Porque no es nada más que a nosotras se nos ocurriera que de repente tenía que haber una estrategia. Sí es un diseño que hicimos en esta administración
pero antes de eso tuvieron que haber muchos pasos para que incluso pudiera haber una unidad de género en la Secretaría. Es así que quiero mostrarles cómo se va consolidando el marco normativo para la igualdad en México. En 1974, de manera como un parteaguas y de forma principal, en la reforma al artículo 4 constitucional, se reconoce al varón y a la mujer como iguales ante la ley, con lo cual las mujeres adquirimos legalmente la igualdad. En 1981, México ratifica los compromisos por la igualdad ante la CEDAW. A partir de 1988, las diferentes legislaciones comienzan a incorporar en sus marcos normativos la equidad de género, que comenzamos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incorpora el que la ley debe aplicarse con equidad de género. En ese momento ese era el concepto, equidad de género y perspectiva intercultural. A partir del 2001 nace la ley que da forma al Instituto Nacional de las Mujeres, que esto es una acción afirmativa gigante que permea en todo el territorio nacional. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene todo un marco normativo que lo protege, aun cuando cambien las administraciones, que lo protege de que pudiera desaparecer, ¿no? Entonces, esa es la importancia, y vamos viendo cómo es la importancia de poder tener este marco. En 2004 existe el consenso de México ante la CEPAL, donde ratificamos el tema de la igualdad. Para 2006 nace la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es una ley que consolida el que normativamente pueda ya hablarse de la igualdad entre mujeres y hombres y brindar pasos específicos para lograrlo, ¿no? 2007 nace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con esta ley nace el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es un sistema que actualmente seguimos, que consolida los esfuerzos de todos los estados de la República para prevenir y finalmente erradicar la violencia contra las mujeres. En 2011 hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos que se ve incorporada en la ley de planeación. Ahorita les voy a comentar rápidamente cómo es la ley de planeación. En 2012, la Ley General de Cambio Climático también incorpora dentro de su marco el tema de la equidad de género. Y en 2012 nace la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estas dos, la reforma, bueno, la ley del Instituto Nacional de las Mujeres es un parteaguas, pero en temas programáticos y presupuestales, la reforma a la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son fundamentales para poder avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. En 2014 tenemos ya la reforma político-electoral que da paridad o que obliga a la paridad política en los diferentes cargos electorales. Y cuando empezamos a hablar de desarrollo urbano, cuando empezamos a hablar de movilidad y los temas que atañen a la ciudad, en Ciudad de México, de manera pues inicial, porque fue en la Ciudad de México donde se comenzó a hablar del tema, nace la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en 2014. Esta ley suple a la Ley de Tránsito y Vialidad, me parece que era. Entonces empezamos a hablar ya con otros temas en cuanto a desarrollo urbano. En 2016 se da la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que antes era nada más así, Ley General de Asentamientos Humanos, y en 2016 es Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que tiene diferentes observaciones ya en temas de ordenamiento del territorio. Para 2016 ya vamos avanzando en todo este marco normativo para poder incorporar la perspectiva de género en los programas presupuestarios federales. En 2019 se empieza a hablar de una iniciativa de ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México. Aquí vale la pena recordar que hay constituciones o marcos normativos
de los estados que son mucho más avanzados que otros, ¿no? Entonces, el reto de la federación o a nivel federal es que se pueda poner un piso base para que para que los demás estados puedan alcanzar el mismo nivel, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México van mucho más avanzadas incluso que a nivel federal en temas de cuidados. En 2019 nace el Plan Nacional de Desarrollo, ya con esta nueva administración, que uno de sus principales ejes es no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, y ahí es donde nos enmarcamos porque es el mandato del presidente de la República el que se puedan incorporar todos aquellos grupos y todos aquellos sectores que históricamente han sido olvidados. Y finalmente, ya a partir de 2020 empezamos a hablar de materia de cuidados y de movilidad y seguridad vial a nivel de la Constitución. Se reforma el artículo 4 para incorporar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial e incorporar el derecho al cuidado. Con esto, con esta incorporación al artículo 4, actualmente se están planeando o se están diseñando legislaciones para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y para la Ley de Cuidados que dará paso al Sistema Nacional de Cuidados. Y bueno, finalmente el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta administración tiene el tema de los cuidados como una prioridad y como algo que es de observancia obligatoria para todas las dependencias federales. Me voy a ir muy rápido porque creo, ahí me van avisando por favor de mi tiempo. Luego ya tenemos este marco normativo para la igualdad, ya pasamos por todas estas legislaciones. El Estado mexicano debe garantizar que todas las personas gozan de derechos humanos, está reconocido en la Constitución, en tratados internacionales, y pues debe de garantizar la protección de todas las personas, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todo esto está enmarcado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, finalmente pasamos de ser personas, no individuos, pasamos de un reconocimiento de derechos humanos a un Estado que debe garantizar los derechos humanos. En organismos internacionales nos respalda que somos parte de la CEDAW, de Belén do Pará, plataforma de Beijing, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y el instrumento principal que es el Programa Nacional de Igualdad. Lo importante de todo esto y de todo lo que vaya incorporándose en la Constitución es cómo va a ir bajando, porque de nada sirve que tengamos un marco robusto, normativo, si este no es sustantivo, ¿no? Entonces, son diferentes pasos y diferentes andamiajes para poder ir haciéndolo realidad, y es ahí donde voy a llegar. La ley de planeación ya actualmente mandata que debe de incorporarse en todos los programas presupuestarios la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, garantizar la igualdad de oportunidades en toda la administración pública. Ese es un paso importante porque ese es el marco programático. Luego, el marco presupuestal es con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y mandata que todas las acciones deben promover la perspectiva de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y algo bien importante es el proyecto de decreto, los anexos y los tomos. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del presupuesto de todas las secretarías debe de considerarse por lo menos una mínima parte del presupuesto, que es el 3%, si no me equivoco, de todo el presupuesto, para las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es obligatorio y es irreductible. Entonces, con este pequeño porcentaje, las dependencias federales pueden comenzar a realizar acciones afirmativas.
Además, la ley también señala que debe de haber un sistema de evaluación que incorpore los indicadores para evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, estos son las diferentes formas de ir dándole seguimiento y evaluación a los indicadores. Y lo más importante es cómo va creciendo el presupuesto a lo largo de los años. Como les mencioné, es irreductible. Eso quiere decir que si en 2012 se aprobó 100 pesos para anexo 13, para la igualdad entre mujeres y hombres, en 2013 ya no puede aprobarse un monto menor a ello, ¿no? Tiene que ser igual o mayor. Y a partir del 2018 hemos ido incrementando el presupuesto que se destina para anexo 13. En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hemos hecho un esfuerzo amplio para que este anexo 13 pueda ir escalando tanto presupuestalmente como programáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Destinar más presupuesto a ese anexo, pero también incorporar por lo menos los 4 programas principales de la Secretaría para que den atención y acciones específicas para favorecer a las mujeres. En 2020 únicamente teníamos 2 programas que daban atención al anexo 13. En 2021 ya pudimos incorporar en el marco programático que los 4 programas prioritarios y que además brindan un beneficio directo a la población puedan dar atención al anexo 13. ¿Eso qué quiere decir? Que obliga a que los programas realicen acciones que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, por supuesto, el monto se incrementó 7 veces más que en 2020. Y lo más importante, lo que les comentaba al inicio, es cómo implementar la política pública. Ese es el punto, ese es el enfoque, eso es lo que no debemos de perder de vista cuando comenzamos a hacer todo este marco normativo. ¿Cómo va a llegar realmente al territorio? ¿Cómo va a llegar a las personas, a los ciudadanos, ciudadanas? Sigo con el ejemplo de mujeres en el territorio, me voy a ir muy rápido, da atención a las 3 dimensiones, que es igualdad de género, erradicación de la violencia contra las mujeres y la no discriminación. Para llegar a ello, todavía se tiene que hacer todo un andamiaje dentro de la Secretaría para que esto se pueda volver realidad. Y esta estrategia funciona gracias a que existe un anexo 13, ¿no? Que tenemos, aunque sea un poquito del presupuesto, destinado para hacer acciones en favor de las mujeres. Hicimos las acciones de la convocatoria Mujeres en el Territorio, que visibiliza los trabajos y las ideas de las mujeres para el desarrollo territorial en diferentes modalidades. Damos a conocer el trabajo de las mujeres de forma cultural, realizamos urbanismo táctico e intervenciones específicas para poder tener senderos seguros. En este caso fue en la ciudad de Tijuana, que justo ahora estoy acá en Baja California, para poder tener una apropiación de la comunidad y de las mujeres de los diferentes espacios que hemos construido a través del programa de mejoramiento urbano. Es importante capacitar a todo el personal de la Secretaría, todo el personal de las oficinas de representación, para que todos tengamos el mismo chip y todos tengamos estos lentes de la perspectiva de género, y con eso empecemos a diseñar y a implementar y a dar seguimiento a las políticas que salen desde la Secretaría. Es importante también ir poniendo sobre la agenda y sobre la agenda pública cuál es la discusión actual, ¿no? Para eso también realizamos diferentes conversatorios, políticas territoriales con perspectiva de género, espacio público desde la perspectiva de género, los retos para la igualdad de género ante la crisis sanitaria, ciudades cuidadoras, que fue un conversatorio que tuvimos el año pasado, mujeres rurales y el enfoque territorial en la alerta de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Antes no se veía al desarrollo territorial o no tenía todo este énfasis de que podía ser un elemento que previniera la violencia. Sin embargo, ahora es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Ayer precisamente se firmó un convenio entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la SEDATU para trabajar en territorios con altos índices de violencia contra la mujer, a fin de que ésta pueda prevenirse, disminuirse, ir cerrando estas brechas, pero principalmente que se puedan realizar acciones para
prevenir y eliminar la violencia feminicida, que es una emergencia nacional que tenemos en México. Finalmente, tampoco olvidemos el tema agrario y rural. Tenemos, con este presupuesto así chiquito que les mencioné, podemos hacer el programa Mujeres por el Acceso a la Tierra, que brinda a las mujeres todos los mecanismos para que puedan ser titulares de su propiedad, porque hay también todo un fenómeno de migración, las mujeres se quedan y los hombres migran a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, por último, las publicaciones que hemos realizado, y ahora sí, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener estrategias para la movilidad del cuidado, tenemos que diseñar ciudades centradas en las actividades del cuidado, sin descuidar, que eso es algo bien importante, sin descuidar los entornos seguros. En México tenemos que ir de la mano las ciudades del cuidado y ciudades cuidadoras y las ciudades con entornos seguros. Entonces, tenemos diferentes estrategias para llegar a ello. Y actualmente estamos trabajando en lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público, con pilotaje en Ciudad de México. Y bueno, ¿cuáles son nuestros ejes de acción? Pues son los servicios urbanos, la infraestructura vial, la seguridad y la identidad comunitaria. Con esos ejes de acción nosotras podemos comenzar a incorporar todas estas políticas públicas ya en el territorio. Tenemos que trabajar también en las agendas nocturnas de las mujeres. Los cuidados no solamente son de día, también es un tema que se realiza actividades del cuidado por la noche. Tenemos que ir poniéndolo sobre la mesa. Y pues bueno, esta sería mi contribución. Creo que lo más importante de este conversatorio es definir hacia dónde vamos, tener la claridad de que vamos hacia un desarrollo territorial centrado en las personas con diferentes perspectivas, pero que atienda a los grupos históricamente olvidados, que sea incluyente y que se tenga a la justicia social como una perspectiva transversal. Tener acciones puntuales, pero con agendas amplias, pero que la agenda amplia no nos vaya a nublar el cómo aterrizarlo ya en el territorio, ¿no? Sí falta mucho por hacer, pero en lo fundamental de las políticas públicas exitosas es su continuidad. Y eso solo se logra si cuentan con un buen anclaje en el marco programático y presupuestal, porque una política pública que no está respaldada normativamente y que no tenga presupuesto, solo es una buena idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Sumamente interesante la experiencia de México y sobre todo muy interesante lo que tú nos estás planteando en cuanto a la importancia de considerar, inclusive cuando se hacen debates a nivel constitucional, cómo eso se va a plasmar en políticas públicas y sobre todo el tema de lo irreductible del presupuesto asignado para cada una de esas políticas. La igualdad no es económica, no es barata, cuesta recursos estatales, pero también tiene que ver cómo se prioriza el presupuesto. Y ahora tengo el gusto y el honor de presentar a María Ángeles Durán. María Ángeles Durán es doctora en Sociología y Ciencias Políticas, es doctora honoris causa de varias universidades en España, la de Valencia, por ejemplo, y es una gran amiga de América Latina y sobre todo es una gran maestra para nosotros. María Ángeles nos ha impulsado permanentemente a revisitar, a arriesgarnos a nuevos marcos teóricos y a nuevas técnicas de observación y de análisis para todos los campos disciplinarios de las ciencias sociales y de la economía. En ese sentido, es una pensadora absolutamente vanguardista y que nos ha impulsado siempre a mirar la realidad
del trabajo doméstico no remunerado, de su aporte a la economía, de su incorporación a los análisis socioeconómicos de manera heterodoxa y de manera fructífera para pensar en sociedades con mayor igualdad. Nos haya llamado la atención María Ángeles en sus múltiples escritos sobre los aspectos demográficos. Le debemos la escala de Durán, que nos ha permitido ver ¿cómo se llama? Tener en cuenta las necesidades de cuidado a partir del cambio demográfico y de los cambios en la situación de las familias en cada uno de nuestros países, por supuesto, en los análisis de las encuestas del uso del tiempo, y tiene múltiples artículos y libros, pero creo que para la conversación de hoy yo destacaría dos de ellos. Uno es La ciudad compartida, conocimiento, afecto y uso, y otro es su último libro, La riqueza invisible del cuidado, que son no solamente un placer de leer, sino que ya digo, un material indispensable para todos aquellos que quieran internarse en la problemática, en los debates urbanos, territoriales y de igualdad en nuestros países. María Ángeles. Bueno, desde aquí, sin duda ninguna, buenas tardes. Ya hace tiempo que pasó para nosotros el mediodía. Bueno, es un placer estar aquí, muchas gracias. Y escuchando antes a Mabel o a Nieves, efectivamente, tengo que recordar que hace pues 50 años que hice mi primer aterrizaje en México, y después son infinidad las ocasiones en que he estado trabajando codo con colegas, pues yo creo que en todos los países de América Latina. Así que lo único que siento es que hoy esté tan lejos, ¿no? Ya me gustaría estar ahí más cerquita y poder tener ese trato más, no sé, más personal que tenemos cuando no hay una pantalla y tantos kilómetros de agua por el medio. Pero en fin, es lo que la tecnología nos permite, y al menos pues podemos vernos aunque sea de. Yo agradezco la invitación de todos los que habéis preparado este conversatorio, que al principio me entró un poco de susto porque yo no soy constitucionalista. Y entonces lo que se nos pide es una conversación sobre las ciudades en los procesos constituyentes y más específicamente el tratamiento que se da al cuidado. Así que bueno, le he dedicado unas horas a pensar qué es lo que podía decir que tuviera algún interés. Y como es un conversatorio pues, comparativo, pues voy a hablar no de Chile, que es lo que en estos momentos está en primera fila, porque es lo que está cambiando y es inmediata la toma de decisiones por parte de los chilenos respecto a qué constitución quieren y pueden poner en marcha, pero voy a hablar sobre todo de la situación en España. En España, bueno, igual que en todas partes, la Constitución es el marco legal de máximo nivel, es la referencia básica y no puede haber ninguna ley que vaya en contra. De hecho, cuando se aprobó la Constitución, que fue a la salida del periodo franquista, cuando la democracia estaba pues estrenándose, en el año 78 hubo que cambiar muchísimas leyes, porque la Constitución era más avanzada. Y en concreto en el artículo 14, pues algo parecido, Mabel nos daba las cifras, pues con 4 años de diferencia en España se publicó la Constitución, y en el artículo 14 señala que no puede haber discriminación por razón de género, de sexo, dice la Constitución, ¿no? Todavía en aquel momento no se hablaba de género, únicamente de sexo. Y hubo que cambiar desde el Código Civil hasta prácticamente todas las leyes, porque hasta entonces la situación de la mujer había sido distinta. Ahora bien, yo me he estado repasando, ya lo sabía, pero por si acaso me he vuelto a leer la Constitución, y ni las ciudades ni el cuidado aparecen citados textualmente en la Constitución española. Solamente aparece citada Madrid por razón de capitalidad, pero no como ciudad. Es bueno, cuando se decide dónde tienen que situarse los órganos de gobierno, etcétera, etcétera,
A Madrid se la individualiza en cuanto a qué ciudad, pero podría ser cualquier otra ciudad que fuera capitalina. Y hay otras dos ciudades que tienen un tratamiento distinto ya desde la Constitución, que son dos enclaves, dos ciudades situadas en el norte de África, Ceuta y Melilla, donde hay, por razones históricas, una fuerte presencia militar y que están, digamos, rodeadas de terreno marroquí y que, bueno, requiere un tratamiento distinto. Se llaman ciudades autónomas, pero salvo estas tres ciudades, la capital y las dos que están, por así decirlo, extracontinentales, pues las demás no tienen un tratamiento específico. Ahora, en la Constitución hay todo un título, la Constitución está dividida en grandes bloques, el que se llama título octavo se refiere a la organización territorial del Estado. Y ahí aparece lo más parecido a lo que pudiéramos llamar ciudades, que son los municipios. O sea, los municipios son las unidades territoriales administrativas mínimas, básicas. Pero en España tenemos más de 8.000 municipios, más de 8.000. La mayoría de ellos se han creado hace centenares de años, algunos miles de años, pero de esos municipios hay un 90% que tienen menos de 10.000 habitantes. O sea, que nada más tenemos un 10% de municipios con un tamaño de más de 10.000, que es lo que en muchos convenios se entiende como el tamaño mínimo para que se pueda hablar de ciudad. De modo que ya aquí os planteo un tema. Cuando estamos hablando de la constitucionalización de las ciudades, ¿de qué estamos hablando? ¿De todas las entidades administrativas o solo de las que tengan un cierto tamaño? ¿Por qué es muy importante? Porque si después vamos a hablar de los cuidados no pueden organizarse igual en municipios pequeños y en municipios grandes. En América Latina hay ciudades que son más grandes que 2 países europeos o que 3 países o 4 países pequeños juntos, como Ciudad de México, como Río de Janeiro, como Santiago de Chile. Bueno, son tantas ciudades que son enormes ciudades. No son los mismos los problemas y es imposible gestionar del mismo modo estos pequeños municipios y estas inmensas ciudades. En la Constitución española, como todas las constituciones del mundo, pues es una constitución, bueno, no todas las constituciones del mundo, pero la mayoría es una constitución pactada. ¿Qué quiero decir con que es pactada? Quiero decir que para aprobarla en el Parlamento han tenido que ponerse de acuerdo sectores con intereses, con ideologías, con capacidad de influencia muy diferente. Y en el año 78, que España salía de un proceso duro de recuperación de democracia, pues hubo que reunir intereses desde sectores muy conservadores hasta sectores de la izquierda más radical, aunque eran muy pocos los de la izquierda radical que tenían representación parlamentaria, pero en fin, todo el arco parlamentario tuvo que ponerse de acuerdo para elegir unas normas básicas con las que regirse. Y eso quiere decirse que nuestra Constitución, como casi todas las constituciones del mundo, es una Constitución llena de inconsistencias internas. Esto es un quebradero de cabeza para todos los legisladores, porque si un partido impone que hay que dejar por escrito algo que le parece esencial, al poco rato otro partido distinto deja por escrito algo que también es esencial. Por más que haya habido una labor importante de técnicos, juristas, puliendo las mayores, discoincidencias o inconsistencias dentro del texto constitucional, pues sigue habiendo muchísimas. Entonces, un artículo destaca un valor y el artículo siguiente destaca un valor que no es frontalmente opuesto, pero que realmente es difícil de conciliar. Y, por ejemplo, cuando se habla de trabajo, en la Constitución hay que decir que los padres principales de la redacción de la Constitución fueron todos hombres, fueron todos varones, pues cuando se habla del trabajo, en realidad se está siempre pensando en el empleo. Se está hablando de los oficios, pero en ningún momento se considera que el trabajo dentro de casa es trabajo. Se puede hablar de obligaciones, de funciones, de tareas, pero no de trabajo. Y claro, esto, cuando después se desarrolla en el Estatuto de los Trabajadores, lo que significa es que la mayoría de los trabajadores del cuidado, que son los no remunerados, pero también muchos de los remunerados,
pues en cierto modo quedan fuera del interés inicial en el año 78 y en los años inmediatamente posteriores de la Constitución. Las unidades de gestión administrativa en España, como decía, son en primer lugar los municipios, que son esa inmensidad, ese enjambre de organizaciones territoriales, cada cual con sus concejales elegidos por los ciudadanos del pueblo y por su alcalde. Ahora, el problema fundamental para todos los núcleos pequeños es cómo consiguen un presupuesto para atender a sus propios habitantes. El nivel siguiente organizativo son las provincias. Y lo que hizo de nuevas, que no existía antes había habido regiones, pero lo que inventa la Constitución del 78 son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en parte coinciden con las antiguas regiones administrativas, pero en parte no. Y aparecen tensiones políticas para definir los límites entre las comunidades. Esto es muy importante porque los presidentes de las comunidades tienen mucho peso político. Y en aquel momento aquello pesó de una manera muy importante para decidir, por ejemplo, si algunas pretensiones de algunas provincias, que solo eran una provincia, podían verse refrendadas para convertirlas en una comunidad con una sola provincia, mientras que otras a lo mejor tenían 5 o 6, eran muchísimo más grandes en población y en complejidad de su diseño. En varios casos se decidió que se iban a aceptar comunidades uniprovinciales. Los analistas insisten en que aquello tuvo una motivación fundamentalmente política. Se trataba de crear, por así decirlo, puntos de equilibrio entre posibles tensiones entre comunidades. Madrid, además de estas comunidades, que digo, uniprovinciales, también aparecía con un problema. Se le consideraba una comunidad en sí misma, teniendo en cuenta que tenía mucha población y muchísimo peso político, o no. Finalmente se decidió que Madrid tendría el reconocimiento como comunidad autónoma. El tema del cuidado no aparece citado, como digo, pero sí aparecen, por una parte, muchos artículos sobre la familia, muchos artículos sobre el trabajo y muchos artículos sobre los servicios o funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son transferibles, o todo lo contrario, que no son transferibles. Quiero decir que pueden, incluso deben pasar a la gestión de las comunidades autónomas, o que taxativamente se dice nunca se trasladarán estas funciones a las comunidades autónomas. Esta distinción es muy importante porque una de las funciones que nunca, según la Constitución, se puede transferir a las comunidades autónomas es la de reconocimiento de la ciudadanía. Y, sin embargo, es obligatorio la transferencia, bueno, exactamente obligatorio no, pero se ha transferido prácticamente en todos los niveles, la de educación, la de sanidad y la de servicios sociales, que estarían son las tres funciones más próximas a lo que podríamos llamar un sistema de cuidados. Eso quiere decirse que, por ejemplo, en un tema tan importante en España en estos momentos y en todos los países de la América Latina, como son las migraciones en relación con el cuidado, porque los migrantes en parte vienen a cuidar, pero también en parte vienen a consumir servicios públicos de cuidado, quien tiene que tomar las decisiones es el Estado, no las comunidades autónomas. Pero donde llegan los migrantes, tanto a producir cuidado como a consumir cuidados, es a las comunidades autónomas. Y aún diría más, es a los municipios, o sea, se ubican en un territorio muy concreto. ¿Por qué son importantes las ciudades? Porque en relación con los cuidados, cada ciudad tiene que decidir a quién le reconoce el derecho y la obligación a contribuir a los sistemas de cuidados. ¿A quién le reconoce una ciudad? Vamos a suponer una ciudad latinoamericana. Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, San José. ¿A quién le reconoce la ciudad el derecho a recibir cuidados por parte de las políticas públicas, de los servicios públicos de la ciudad? Bueno, pues ahí nos encontramos con una dificultad considerable,
En los censos de población, que es el instrumento estadístico que mejor nos define cuánta población tiene una ciudad, es normal en toda América Latina que haya diferencias del orden de un 5% entre unas fuentes y otras. Pero hay ciudades en América Latina en que hay unas diferencias del 40% entre distintas grandes fuentes. ¿Por qué? Porque están todos los crecimientos que están en las periferias de las ciudades y está toda la población que ha llegado pero no está incluida en los registros, en los patrones, en los empadronamientos que decimos en España. Esa población tiene derecho a solicitarlo o no tiene derecho. La ciudad se compromete urbi et orbi, o sea, todo el que llegue tiene derecho a decir que me hace falta una guardería o un cuidado para una persona que se ha quedado paralítica o un dinero para alguien que no puede trabajar, o solamente los que están recogidos previamente en un, digamos, en un formato, en un registro cívico. Este es un dato de enorme importancia, porque las ciudades latinoamericanas son ciudades muy móviles, en el sentido de que atraen muchísima población de su alrededor y porque son, bueno, no tanto como en España, de lo que ahora hablaré, pero son ciudades en las que existen diferencias de oportunidades en función de que se sea inmigrante recién llegado o que se sea un autóctono de la ciudad. En general, el que migra pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos, está ubicado en zonas con las casas de peor calidad, con peor dotación de servicios y con distancias a los centros de trabajo muy largas. Todo esto condiciona la posibilidad de ofrecer cuidados. También con mucha frecuencia hay diferencias de edad entre la población migrante y la población autóctona, siendo más jóvenes la población migrante, lo que significa que tiene unas necesidades de cuidados distintas que la población autóctona, que como promedio está más envejecida. Si hay algo que me apasiona y que me gustaría transmitiros, pero que es difícil encontrarlo cuando se está ante un discurso institucional, es la diferencia entre la palabra y la obra. Absolutamente a ningún representante de ninguna institución le agrada reconocer cuáles son los fallos, los puntos débiles, las zonas que no salen bien los propósitos. Y sin embargo, la ciudadanía hace bastante oídos sordos a lo que son las grandes proclamas. A la ciudadanía lo que le importa es saber si en la práctica se está haciendo o no y si puede confiar o no en quienes están ofreciendo unos servicios. Pues este es uno de los problemas importantes que tienen las ciudades latinoamericanas, que es falta de confianza, aparecen en todas las encuestas, una falta de confianza en las instituciones. En España también aparece, a veces hay gobiernos en los regímenes políticos europeos que creemos que están a salvo de corrupción y a salvo de ineficacia y nos encontramos que aparecen, no estoy hablando de los papeles de Pandora, pero en otras escalas nos encontramos de repente con que de quien no nos esperábamos y donde no nos esperábamos aparecen evidencias de que ha habido mala gestión por ineficaz o una gestión corrupta. Entonces, esto es un mazazo para la ciudadanía porque si no tiene confianza en quienes le van a administrar y en quienes van a gestionar sus recursos, lo que intenta es sálvese quien pueda y me lo organizo yo y que no me lo organice otro porque confío más en mí mismo que en lo que me pueda hacer el Estado o los representantes de la ciudad en la que vivo. De modo que tan importante como conseguir un buen programa normativo, incluso una buena disposición presupuestaria, es que la ciudadanía sienta que no hay corrupción y que hay eficacia. Las dos cosas tienen que ir juntas. De lo contrario, aun poniendo las leyes y poniendo el dinero, tampoco va a haber una implantación y un apoyo ciudadano a esas políticas públicas. ¿Cómo vamos a gestionar los cuidados en sociedades, en ciudades, en las que una parte importante de la población está en esa situación que Bauman llamaba
la sociedad líquida. No sé los que están escuchándonos si tienen la sensación de que ellos o ellas viven en sociedades líquidas. Una sociedad líquida es una sociedad en la que todo está cambiando muy rápidamente, en la que la gente no se siente vinculada solo con un lugar, o solo con una institución, o solo con un partido, o solo con unas ideas, o con unas creencias religiosas, sino que está en un estado pues, líquido. Y ahora ya ni siquiera hablamos de líquido, hablamos de gaseoso. Por ejemplo, en España, uno de los quebraderos mayores de cabeza para los servicios de cuidado es decidir quién es realmente quien está ubicado en el lugar en el momento en que se necesiten los cuidados. Me gustaría que hiciéramos la reflexión de cuánta población itinerante tiene cada una de las ciudades que nos interesan. Pero en España podemos hablar de 60, 70, 80 millones de turistas al año, para una población de 47 millones de personas. Tenemos pueblos en los que la población turística es 3, 4, en épocas de verano, a lo mejor 10 veces mayor que la población autóctona. ¿A quién le garantizamos los cuidados? ¿A los suecos, a los alemanes, a los ingleses que vienen a nuestras costas? ¿Se lo damos nada más a los que tengan casa fija? ¿Firmamos convenios para darles, por lo menos en caso de urgencia, de necesidad sanitaria, a los que están nada más un día, 2 o 3? ¿Qué hacemos? Cosa importantísima para nuestras zonas rurales que aparecían en la ponencia de Mabel. ¿Qué hacemos con todos aquellos que están simultáneamente empadronados en el pueblo de sus padres, pero viviendo de hecho en otro sitio donde tienen su empleo? Para las pequeñas entidades administrativas, la pérdida de población es una especie de desgracia, porque automáticamente pierden subvenciones, se les quitan las escuelas si no tienen suficiente número de niños. Entonces, ¿qué hacen prácticamente todos los municipios pequeños? Pues lo que hacen es maquillar lo mejor posible sus cifras. Cada persona que se marcha del municipio, el municipio no la borra, porque si la borra sabe que pone en riesgo la escuela de los niños. Y entonces nos encontramos con que las cifras con mucha frecuencia no son cifras reales. O sea, tenemos poblaciones itinerantes, poblaciones que son multiubicadas, que están al mismo tiempo aquí y allá, que en el invierno están en un sitio, pero en el verano están a otro. Claro, América Latina, por comparación con España, es bastante joven. No todos los países de América Latina, y además la tendencia es que todos están envejeciendo, afortunadamente, porque eso significa que no se mueren. Pero en fin, en conjunto, América Latina es mucho más joven que Europa. ¿Dónde va a parar? Ahora, nosotros tenemos cada vez más proporción de la población que no está obligada a ir a trabajar todos los días, porque sencillamente tiene más de 65 años. Entonces, la población de más de 65 años, ¿dónde la ubicamos a efectos de cuidados? ¿Donde estuvo trabajando antes, que es de donde tiene derechos? ¿Donde está viviendo ahora? ¿Donde viven sus hijos? ¿O le damos la opción de que decida libremente? No, yo quiero decir, vamos a suponer, por ejemplo, en España, una de las comunidades más ricas es el País Vasco. Y el País Vasco es rico y además se lo quiere gastar en eso y tiene buenos servicios de cuidados. Vamos a suponer una persona que ha nacido en otra comunidad distinta, que sus padres han seguido viviendo en la comunidad de origen, pero que algunos de los hijos se han marchado a trabajar al País Vasco. Y ahora la madre enviuda ya no tiene obligación, por así decirlo, de seguir en el mismo lugar y enferma y necesitaría una serie de cuidados que se los prestan a lo mejor en esa comunidad del País Vasco que en aquella comunidad en la que ella hasta ese momento está residiendo. Puede tener la opción de mudarse alegando que ya está viviendo con su hijo, o tenemos 17 comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, y este es un tema constitucional, decide las fronteras con la comunidad autónoma que está al lado. Nosotros tenemos un sistema casi federal. O sea, España no dice que seamos los Estados Unidos o las Comunidades Autónomas Unidas de España, pero podría decirlo. Tenemos más libertad, por ejemplo, más independencia de gestión que lo pueda tener Alemania o muchísimos otros países. Son muy autónomas las comunidades,
Pero ser autónoma también quiere decir que se ponen barreras a los servicios de cualquier tipo entre comunidad y comunidad. Hay un bien que es el bien protegido constitucionalmente de la libertad de movimiento dentro de las comunidades autónomas. Ahora bien, la libertad de movimiento significa libertad de acceso a los servicios que son propios de cada comunidad. Los niños, vamos a suponer que tengan una enfermedad rara y que necesiten un tratamiento más caro, ¿pueden irse a una comunidad más rica, donde tienen más garantías? ¿O la comunidad rica tiene derecho a decir que solo atiende a los niños de su comunidad? Con los inmigrantes. Los inmigrantes en un país como España en estos momentos son uno de los problemas importantes con los que se enfrentan en la gestión todas las ciudades, todos los pequeños municipios. Hay una inmigración que es una inmigración planificada y deseada que viene a enriquecer a toda la ciudadanía y que viene a enriquecer la economía, la sociedad, todo. Pero también hay una inmigración que cada municipio decide si es deseada o indeseada. Y aquí aparece un fenómeno de fariseísmo extraordinario, que yo puedo hablar de ello con tranquilidad porque estoy en un foro que no es un foro político. No estoy hablando para analistas, para especialistas, y por eso puedo decirlo con una claridad extraordinaria. Pero en el lenguaje político siempre hay varios lenguajes simultáneos. Uno es un lenguaje de cara a la galería, que es lo políticamente correcto, y después hay unas prácticas políticas que son absolutamente incorrectas y que son absolutamente frecuentes. Y es muy, muy, muy frecuente un discurso paralelo, superpuesto, en el que con las palabras se dice sí a esto y a esto y a esto, y con los hechos se dice todo lo contrario. Y ahí entra la fantasía y la leyenda, ¿no? La leyenda de comunidades que aparentemente son muy amables para recibir inmigrantes, pero que financian autobuses para dejarles en la frontera de la comunidad de al lado, para quitárselos del medio, porque son personas que no han tenido arraigo, que no tienen empleo y que generan unos problemas considerables. Y no se desea verles ni en la calle ni aumentando la presión en la demanda de vivienda o en la demanda de servicios para personas mayores o en las solicitudes de trabajo. Y entonces, ¿quién es el experto capaz de estudiar no lo que decimos, sino lo que hacemos? ¿Con qué instrumentos analíticos podemos ir a observar todas estas prácticas que precisamente porque son tan incorrectas políticamente, pero tan frecuentes, están más cerca de la realidad de lo que lo están los discursos oficiales? En España hay un tema muy concreto que es el de la fricción entre legislación internacional y intereses locales en relación con los menores que llegan no acompañados. Se les llama MENAS, menor no acompañado. Pues bien, un menor no acompañado puede tener hasta 18 años y puede proceder de países en los que uno puede casarse con cierta dispensa, sobre todo si es chica, con 12 o 13 años. ¿No? De modo que lo que es la infancia europea, pues en otros países realmente ya es prácticamente la edad adulta. Una persona de 18 años, de 17 y de 16, los varones sobre todo vienen en muchos casos pues prácticamente hechos adultos, aunque de acuerdo con la legislación son niños. Si un menor llega a las fronteras sin permiso, sin haberse registrado previamente en algún consulado, pero consigue entrar, entonces, según la legislación internacional, no se le puede lo que llamamos expulsar en caliente. Bien, pues tenemos gran parte de las ciudades que están o en las Islas Canarias o en la frontera sur de España, con problemas de absoluta saturación de todos los servicios públicos que tengan que ver con los jóvenes, porque están todos los servicios requete saturados por la llegada de jóvenes a los que por una parte no se les puede expulsar y por otra parte no hay recursos como para atenderlos. Tendríamos que definir qué es cuidar. Claro, en la intervención de Mabel
ella nos ha hablado antes sobre todo de las mujeres como cuidadoras y las mujeres como necesitadas de algún tipo especial de apoyo, no tanto un apoyo físico, pero sí un apoyo, por ejemplo, para trazados de ciudades seguras, ¿no? O para facilidades de servicios públicos complementarios que les permitan incorporarse al mercado de trabajo. Pues bien, si no solamente analizásemos los servicios públicos, sino el papel del trabajo no remunerado que llevan las familias, nos encontraríamos que los grandes consumidores de cuidados son los hombres, y no siquiera los hombres viejecitos o enfermos o discapacitados, no, son los hombres estupendamente normales, sanos, fuertes, bueno, y si me permitan la broma iba a decir hasta guapos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por una división tradicional del trabajo, los hombres están exentos, están liberados. La mayor parte de los hombres en la mayor parte de los sitios del trabajo de cuidar. Y en cambio, porque se supone que son quienes traen el salario a casa, pueden consumir cuidados de cierta calidad sin sentirse mal por ello, sin tener ninguna sensación de que es un abuso o de que es un exceso, ¿no? ¿Para quién vamos a diseñar un sistema de cuidados? Si usamos una definición muy restrictiva de cuidados, entonces nada más estaremos haciendo lo que en la terminología que viene del sector sanitario se llaman las AVDs, que son las actividades de la vida cotidiana. Entonces el cuidado nada más sería que las personas que no pueden hacer para sí mismas el cuidado de sus actividades cotidianas, como bañarse, hacer sus necesidades fisiológicas, comer, pues moverse dentro de la casa, esas serían las personas que requieren cuidado. Ahí estarían los niños, los enfermos y algún sector de los ancianos que ya estén muy frágiles. Pero en realidad, si utilizamos el cuidado en un sentido más amplio, pues ahí están necesitando cuidados los que sufren acoso, los que tienen justificadamente temor a delitos de odio racial o ideológico, los que han sufrido catástrofes naturales, buena parte de los inmigrantes y desde luego estarían gran parte de los hombres adultos en plena salud, porque son los grandes consumidores de cuidado. ¿Cómo vamos a definir el cuidado? La Constitución española no lo dice, yo creo que la chilena tampoco lo dirá en su momento, pero tendríamos que tener una definición precisa de qué es cuidar, porque cuidar puede ser todo y nada. Si ponemos todo en el cuidado, pues es al final como que hemos desposeído de su sentido la propia palabra de cuidar. Por ejemplo, ¿cuidar a los gatos es cuidar o no es cuidar? ¿Las ciudades tienen que preocuparse de cuidar a los gatos? Pues no sé, ahora mismo en España, como saben, tenemos una erupción de un volcán. Nosotros no estamos tan acostumbrados a tener erupciones. Habían quedado 5 perros aislados por la lava y entonces desde la otra punta de Galicia, o sea, miles de kilómetros por medio, se ha montado un dispositivo con drones para ir a rescatar a los perros que se habían quedado aislados. Bien, ¿metemos los perros en los sistemas de cuidados o nos quedamos solamente con las personas? ¿Ponemos el medio ambiente, ponemos las plantas en el cuidado o nos dejamos nada? ¿Ponemos la memoria histórica como parte del cuidado? ¿Dónde delimitamos el cuidado? ¿No? Y eso yo creo que es algo que, sobre todo, pero seminarios o conversatorios como el de hoy son muy útiles. Y si hubiera más presencia, digamos, sobre todo de alguna autoridad internacional que no sea partidista ni nacionalista, estaría muy bien podernos poner en unas cuantas definiciones de cuidado que sean claras y que todos estemos de acuerdo, porque de lo contrario se nos buscar, ¿no? También quería destacar que, porque el cuidado puede definirse de maneras tan distintas y el concepto de necesidad también, sin salir de España nos encontramos con comunidades autónomas que han dado una respuesta muy distinta de qué es cuidar, quién tiene derecho a cuidar, hasta qué límite se tiene de obligación de prestar el cuidado, etc. Por ejemplo, cuando se hizo la ley de dependencia, yo creo que esa ha sido una de las leyes más importantes desde que se aprobó la Constitución del 78. Y según esta ley,
el cuidado familiar y no remunerado iba a ser la excepción y todo el que lo quisiera iba a tener derecho a un cuidado externo profesional. Bien, la ley ha tenido mucha importancia, pero digamos que se han cubierto, pues a lo mejor, no sé, una cuarta parte de los objetivos que inicialmente ofrecía la ley. ¿Por qué? Porque no se ha hecho bien el cálculo económico. Se suponía que, que la ley no iba a producir el efecto de la demanda generada por la propia ley, pero toda ley genera inmediatamente una demanda como consecuencia de la aprobación de la ley. Pongamos, por ejemplo, una persona con el síndrome de Down. Si hasta ese momento los padres no tenían ninguna ayuda por tener en casa a una persona con el síndrome de Down, no se habían molestado en ir a los registros para dejar constancia de que tenía una persona con el síndrome de Down. Desde el momento en que empieza a haber una ayuda, el número de las personas registradas con cualquier enfermedad que genere dependencia se multiplica. Y no solo se multiplica, sino que además entra en acción una especie de tándem, de confluencia de intereses entre entidades privadas y personas que tienen familiares en dependencia, porque las entidades privadas, por ejemplo las residencias, empiezan a cobrar más dinero si las personas residentes tienen un nivel más grave de dependencia. Creo que lo estoy diciendo con claridad. Si una residencia tiene, vamos a suponer, 50 personas en el nivel medio y empieza a recibir más dinero por tener personas en el nivel de dependencia alto, a una persona particular no le vale la pena someterse a lo desagradables que son todos los procesos de reconocimiento médico, todos los trámites administrativos que hay que hacer para que su padre, su madre o su abuelo pase de dependencia media a dependencia elevada. Pero si es en una residencia, hacer 50 papeles y hacer 50 reconocimientos médicos no es tan complicado y presupuestariamente significa doblar los ingresos de la residencia. Entonces, a partir precisamente de que se crea la ley de dependencia dando facilidades, lo que aumenta enormemente es la propia dependencia medida en los registros oficiales, lo que genera una carga administrativa extraordinaria y un retraso enorme en la concesión de las ayudas, incluso a las personas a quienes se les ha reconocido el derecho a recibir. En fin, no sé cómo voy de tiempo. Por aquí mi moderadora, que me llame la atención si me estoy pasando de largo. Yo creo que si puedes ir cerrando, porque bueno, luego pues, vamos a tener otra oportunidad de conversar. Muy bien, solamente cierro con una referencia al cuidatorial. Las relaciones entre el cuidador y el cuidado, analíticamente y además psicológicamente, tal como lo siente la gente, son sobre todo relaciones de persona a persona muy individuales. Bueno, lo que yo estoy tratando de hacer es generar un concepto que es un concepto en clave sociológica y en clave política, que es el concepto de cuidatorial. A propósito, fonéticamente suena muy parecido a proletariado, y es porque el cuidatoriado es el proletariado de las sociedades más desarrolladas en las que hay amplios servicios de cuidado en las economías modernas. El cuidatoriado lo constituyen las personas cuya función económica principal es cuidar, tanto si están cobrando por ello como si no. En España tenemos más de 9 millones de personas mayores de 65 años. Dentro de poco vamos a ser más del 20% de la población. Y ahí hay una proporción importante, sobre todo los mayores de 80 años, que necesitan muchos cuidados y que cada vez van a necesitar más cuidados, porque va a ser una franja mayor de la población. ¿Quién va a cuidar a esa población? Con los niños no hay tanta dificultad, porque ahora todos los niños son niños de encargo, o sea, son niños pedidos. Prácticamente todos los niños que nacen en España son niños que llegan porque sus padres han querido que lleguen. Entonces tienen a alguien esperándoles, los padres toman la decisión cuando creen que pueden hacerlo. Llevamos ya siglos en que se desarrollan los servicios de cuidados de la infancia y educativos. En cambio, lo que es novedoso es el desafío del cuidado de las personas mayores. El cuidatoriado lo constituyen sobre todo mujeres de edad media o avanzada,
con una proporción muy importante entre quienes cobran por ello, que son inmigrantes y que están en el sector más bajo de derechos de todo el mercado laboral. Pero peor, en algunos aspectos todavía, están los cuidadores no remunerados, porque esos no tienen ningún derecho. No tienen derecho al descanso, ni tienen derecho a una seguridad social. O sea, como han dejado su empleo para cuidar, están condenados a ser pobres el día de mañana y no tendrán derechos laborales, porque no han podido estar en el empleo precisamente porque estaban cuidando. Esto es el cuidatorial. El cuidatorial es una clase social emergente que tiene todas las condiciones para convertirse en algo así como el proletariado de las sociedades avanzadas, pero le falta algo esencial, que es la conciencia de su propia situación. Mientras lo confunda con una relación moral, con una relación natural, que lo es, porque también es natural y también es moral, pero es que además de eso es una relación que tiene un contenido político de primera importancia. Porque nuestras políticas, lo decía antes también Mabel, porque lo decía Nieves al principio, porque nuestras políticas sociales están basadas en la idea de que el cuidado es inmenso, inagotable, gratuito y que no le cuesta esfuerzo a quien lo da. Eso no es cierto. Esa es una forma de explotación del cuidador en beneficio del resto de los ciudadanos. Y si ese cuidatoriado no toma conciencia de cuál es su papel político, de cuál es su papel en la estructura social y económica, es imposible que avance en el reconocimiento de sus derechos. En fin, eso era todo. Ha sido un gusto y estoy para el diálogo o para lo que queráis, ya sabéis. Estoy en el Consejo de Investigaciones Científicas de España y como vinculada al Honorem, en razón a mis canas, pero sigo trabajando y solo estoy esperando a que terminen los efectos de la COVID para coger un billete y marcharme a América Latina, porque en las próximas semanas tengo, me parece que son como 8 webinars en distintos países, pero estoy realmente cansada de saludar a la gente así, como os estoy saludando ahora. Tengo ganas de saludaros de una manera más cercana. Bueno, chao, hasta ahora. Vale, muchísimas gracias, María Ángeles. Nos has puesto y has reflexionado en torno a temas que no solamente son muy importantes, sino que también son centrales para la discusión, para la nueva constitución en el caso chileno, como es el caso de cómo es las distintas escalas que tienen las ciudades y la mirada territorial, el tema de la migración y qué es y hasta dónde la ciudadanía y por lo tanto los derechos que están asociados a la ciudadanía están involucrados. Y creo que hay algo que es central, que es la construcción de confianza. En ese pacto, en ese acuerdo, en ese nuevo rumbo que pretende tomar. Pero Olga Segovia, la querida amiga y colega Olga Segovia, arquitecta de la Universidad de Chile, con estudios de postítulo en arquitectura en Dinamarca, que forma parte de SUR, que es una de las instituciones convocantes de este seminario, que fue coordinadora de un proyecto importantísimo en América Latina, que es el de Ciudades Seguras para las Mujeres, y de la Red Mujer y Hábitat, y coeditora del libro ¿Quién cuida en la ciudad?, nos va a hacer algunos comentarios sobre las presentaciones. Olga, querida. Bueno, hola a todas y a todos. La verdad que es un gusto poder conversar estos temas en estos momentos donde la ciudad, los cuidados y todas estas debates están siendo muy realmente profundizados y visibilizados, no solo, por supuesto, en América Latina, en Europa, ¿no? Que la pandemia ha puesto en relevancia, ¿no? La reproducción social, cómo nos cuidamos, cómo nos organizamos en los territorios. Y hoy día incluso podemos ver que el tema del territorio, los cuidados y la igualdad de género son los temas que desde mi manera de ver, por estar presente en varios debates, están siendo realmente importantes. Yo creo que
las presentaciones y los comentarios que han hecho Mabel y María Ángeles realmente ponen en el centro una diversidad de temáticas que a veces es difícil comentar, ¿ah? Desde los roles y de qué estamos pensando para las ciudades, de cuáles son las normas, marcos normativos a nivel de las políticas públicas, y ahí me parece que nos topamos con una serie de definiciones y de aproximaciones que realmente requieren una conversación muy profunda. ¿Qué significa? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados y las ciudades? ¿Ah? Estamos hablando de planes territoriales, de cómo esos planes territoriales van definiendo las diversas condiciones que tiene que tener un territorio, que tiene que tener una ciudad respecto a sus servicios, respecto a su infraestructura, en términos concretamente de lo espacial y territorial. Y también respecto a los derechos, como planteaba Mabel en la Constitución de México, con todas sus normativas, con todas sus estrategias, digamos, desde la igualdad de género y desde los servicios, de la seguridad y de los servicios urbanos. Y ahí yo creo que una experiencia que me parece importante tal vez nombrar es la experiencia de la Ciudad de México, que entre sus artículos, entre sus condiciones, establece el derecho al cuidado, que es un debate interesante que lo hace la ciudad para poner una serie de elementos y ponen en relieve lo que existe en términos del cuidado de la niñez, del cuidado de las personas en situación de discapacidad, y una serie de condiciones que creo que son interesantes poder compartir y poder, digamos, debatir, ¿no? Como una ciudad como la Ciudad de México pone el tema del derecho al cuidado en su propia constitución como ciudad. Yo quisiera también, respecto a lo que plantea María Ángeles, que creo que es muy relevante, absolutamente, cuáles son los límites, cuáles son los términos que una constitución a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas, como es el caso de España, a nivel de los municipios, cómo se entrecruzan estos distintos mandatos y estos mandatos que llevan a proveer derechos, a entregar derechos, a proveer servicios, a entregar o no entregar, digamos, a la población sus distintas, digamos, provisión de cuidado. Y es evidente que hay una serie de necesidades, de definiciones al respecto. ¿No es cierto? En el caso de América Latina y de Chile, en el cual nosotros tenemos una políticas públicas bastante centralizada y que los municipios tienen algunas, digamos, potencialidad de ejercer algunas funciones y otras no tienen. Y además hay municipios que tienen muy pocos recursos y otros municipios que tienen muchos recursos. Entonces no podemos pensar que hay una normativa que va a proteger a la población en igualdad de condiciones. En Chile hay municipios, digamos, localizados en el sector oriente de la ciudad que tienen, no sé, pero una cantidad digamos, de infraestructura, de servicios, de programas que tienen digamos, por una población de altos ingresos, y hay situaciones, poblaciones, digamos, en municipios de muy bajos recursos, en el cual hay mucha población que requiere cuidado y que no hay provisión porque no hay recursos y el financiamiento, prácticamente las políticas públicas no hay. Entonces, este tema que plantea María Ángeles respecto a cómo se reconoce el derecho al cuidado, a quiénes cuidar, es fundamental. Un tema que también me parece importantísimo y que se vincula con lo último que plantea María Ángeles sobre este concepto súper interesante del cuidatoriado, es cómo podemos mirar los derechos de las personas a quienes hay que cuidar y quiénes son los que cuidan. Que es un tema que yo creo que hemos ido trabajando y viniéndolo, digamos, avanzando en este debate, porque realmente es muy importante. O sea, cuáles son los marcos, los límites y las posibilidades de ser cuidados y quienes cuidan, de quienes somos cuidados y quienes nos pueden cuidar. Entonces, creo que son temas fundamentales que van a estar en el debate, que están en el debate de la ciudad, en términos de la gestión del cuidado, cómo se gestiona, cómo se entrega, cómo se financia,
porque la verdad que hay un tema también de prioridades y financiamiento que es fundamental. Yo quisiera cerrar un poquito esto con lo que está pasando, digamos, lo que se puede vislumbrar un poco en Chile respecto a los cuidados. Creo que ha sido un tema que ha estado emergiendo en la Constitución. Incluso hay una persona que hemos querido conversar con ella, que es una mujer que representa una red de cuidadoras y que está como constituyente, lo cual es súper interesante. Y también estamos haciendo algunas iniciativas desde la Red Mujer y Hábitat de cómo proponer lineamientos de servicio de cuidado a nivel local a partir de unos estudios y de unas intervenciones en algunos sectores de las ciudades de Córdoba, de Buenos Aires y de Santiago con los municipios, en el caso de Santiago con la Alcaldía de Santiago, en las cuales estamos realmente mirando en barrios cómo fue, por ejemplo, el abordaje de la pandemia, los cuidados en la pandemia, de estos territorios, en general territorios bastante de sectores medios y medios bajos y bastante con algunas carencias importantes, cómo se enfrentó la pandemia. Ahí nos encontramos con unas experiencias en las cuales las organizaciones territoriales, algunas integradas por mujeres y otras mixtas, abordaron los cuidados. Y eso es muy interesante para pensar en políticas públicas, fundamentalmente pudiendo ver también con los municipios cómo se pueden abordar, digamos, los cuidados en una situación de crisis, pero mucho más allá de la crisis. Entonces creo que hay un debate abierto, que hay un debate que podemos continuar, pero esos serían mis comentarios por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Son comentarios totalmente atingentes y sobre todo pensando ahora en volver a darles unos minutos de cierre, porque yo creo que ya estamos casi en hora de este seminario, aunque daría para que sigamos conversando muchísimo más, darles la palabra a Mabel y a María Ángeles. Creo que es muy importante lo que tú destacas, Olga, en cuanto a la Constitución de la Ciudad de México. Es, por lo menos en América Latina, yo no sé si casi que en el mundo, que es la primera constitución que define, y lo dice con esas palabras, el derecho al cuidado. Esto fue en el año 2017, y luego en el año 2020, como nos contó antes Mabel, la Asamblea, o sea, constituyente de todo el Estado de México, no solamente de la ciudad, hace una reforma constitucional de algunos artículos para incorporar el derecho al cuidado en la Constitución mexicana y para dar responsabilidad a la Asamblea para establecer una ley de cuidado. Y creo que este es un proceso que, no sé si Mabel, si nos podrías comentar algo al respecto de qué ha significado o qué ha implicado la definición de que haya un artículo en la Constitución de la Ciudad de México sobre el derecho al cuidado. Entendiendo que el derecho a una ciudad cuidadora y el de los derechos de las mujeres y el derecho al cuidado están íntimamente interrelacionados, o sea, no los podemos ver de manera aislada, sino que de manera conjunta. Entonces, Mabel, si no, a lo mejor nos pudieras muy brevemente contar algo de esa experiencia y por qué sirve tener un artículo que defina el derecho al cuidado en una constitución y cómo eso se ha reflejado después en políticas públicas, en asignación presupuestaria o lo que sea. Mabel, por favor, en unos minutos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como les mencionaba en un inicio, la Ciudad de México es pionera en muchos temas. Uno de ellos fue el tema del cuidado. Sin embargo, esto empieza a permear desde abajo y ya cuando llegamos a la nueva administración, pues nos damos cuenta de que tiene que ser algo generalizado en todo el país, ¿no? Es así que desde 2019
con las entonces legisladoras se empezó a empujar el tema para que el artículo 4, que es el artículo de nuestra Constitución que define todos los derechos y garantías de las y los ciudadanos, se pudiera incorporar el derecho al cuidado, pero el derecho a cuidar y a ser cuidado, ¿no? Entonces, cuando observamos el decreto de reforma, pues ahí viene justamente todo esta forma de ir definiendo los cuidados como un derecho, no tan específico, no, aún no llegamos a esta especificidad, como decía María Ángeles, y es algo que estamos trabajando, pero el que se pueda garantizar en la Constitución el derecho al cuidado, ese es el camino. Primero se reforma el artículo 4, de ahí se reforma, me parece que el artículo 73, para poder diseñar la legislación de la ley de cuidados. Sería una ley general. Cuando hablamos de ley general, es una ley que permea en los 3 niveles de gobierno. Entonces se busca que sea la ley general de cuidados, que ésta pudiera dar paso al Sistema Nacional de Cuidados. El objetivo principal de este Sistema Nacional de Cuidados es observar las labores del cuidado como labores que deben ser remuneradas, y eso es lo que se busca como en un primer momento. Poder tener un acceso universal para que las mujeres que cuidan, aun cuando sea su familia, porque hay mujeres que cuidan a otras personas que no son de su familia, puedan tener un ingreso que les permita pues amortiguar estas cargas. Pero el Sistema Nacional de Cuidados no solamente se enfoca en eso, sino que lo que buscamos es que permeen todas las dependencias federales para ir bajando, y en este caso, en el desarrollo territorial, poder implementar algunas infraestructuras que mitiguen el tema de los cuidados, que les haga mucho más fácil estas labores, como son guarderías, como son escuelas, como son parques, como es el propio diseño de las calles, ¿no? El propio diseño para que puedan realizar las actividades del cuidado. Creo que la experiencia ha sido muy enriquecedora, pero también muy ardua, porque se necesita de voluntad política, que creo que es el ingrediente principal para que todo fluya. Y se necesita de ir encontrando los caminos para que no solamente se quede en el escrito del derecho al cuidado, sino que realmente esto se garantice para todas las personas a través de las diferentes acciones que realizamos como Estado. Entonces, vamos en el camino, y yo esperaría, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, que antes de que acabe esta administración se puedan sentar las bases para este Sistema Nacional de Cuidados, y que a nivel nacional podamos hablar también de que tengamos ya este avance en el país. Muy bien, muchísimas gracias, Mabel. María Ángeles, tú al finalizar la presentación nos compartiste este concepto que tú estás trabajando del cuidatoriado. Y desde los distintos análisis del cuidado, desde la academia, desde el movimiento feminista y demás, siempre hemos hablado, estamos hablando del diamante del cuidado, de esa organización social del cuidado que está formada por el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Me gustaría saber si has pensado, reflexionado, seguro que sí, el cuidatoriado, cómo entra o cómo tú lo ves dentro de este diamante de la organización social del cuidado, que actualmente es totalmente desequilibrada, que está basada en las familias, pero en realidad es un eufemismo decir familias porque es en el trabajo, la energía y el cuerpo de las mujeres. María Ángeles, si nos puedes contar algo al respecto. Mira, para que haya un cambio económico, antes tiene que haber un cambio en la opinión pública, porque los recursos siempre serán limitados y hay que elegir en qué se gastan los recursos, sean recursos de tiempo, sean recursos de valoración y aprecio, o sean recursos de dinero, ¿no? Entonces, en estos momentos sí he reflexionado mucho, durante la pandemia todavía más. Hemos sacado un volumen monográfico sobre el cuidado con Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, con los últimos datos que hemos conseguido ya con la pandemia. Pues
El mercado, por definición, tiene muy poco interés en los cuidados, salvo que sean los demandantes tengan la manera de que sean otros quienes paguen sus cuidados. Un niño chiquitito no le interesa el mercado a menos que sus padres puedan pagar. Lo mismo le sucede a un anciano o a un enfermo, ¿no? Entonces el mercado solo tiene interés si tiene garantizado un beneficio. Y eso significa que cuanto más se necesitan los cuidados, más difícil es que el mercado los satisfaga. Entonces el mercado lo que intenta hacer es que el Estado le dé concesiones para la administración de servicios, pero con la garantía de que el Estado pagará. Ese es un frente permanente, porque la búsqueda del beneficio incide en la calidad de los servicios, si son baratos, o el gobierno tiene que poner más dinero, que significa más impuestos para pagar los servicios que va a hacer las empresas privadas. Eso garantiza una calidad excelente de servicios para las rentas muy altas. En España, por ejemplo, una residencia de ancianos puede costar perfectamente, si es habitación individual y se le cambia de posición para que no le salgan llagas, 6.000 euros al mes, ¿no? Eso solo lo pueden pagar las rentas muy, muy, muy altas y que además están reforzadas con un patrimonio. Para la inmensa mayoría de la gente no sé. Hay otros servicios mucho más baratos, como los infantiles, en que puedes poner muchos niños juntos, y ahí sí que puede hacer un papel importante el Estado, el mercado. ¿Qué hacen las familias? Si usamos las encuestas de empleo del tiempo, yo he hecho el cálculo para España, según lo que hay, las encuestas del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, no las que he dirigido yo, que salen resultados todavía mayores, pero con las del Instituto Nacional de Estadística, el tiempo no pagado que hacen los hogares en el conjunto de las tareas domésticas, que a grandes rasgos podríamos decir que es cuidar, aunque ahí se incluye limpiar, cocinar, etcétera, etcétera. Pero en fin, si a esa definición muy amplia lo llamásemos cuidados, la desproporción entre el tiempo que se dedica a cuidar en los hogares es tan grande respecto al mercado laboral, todo el mercado laboral, que si el Estado asumiera la función de descargar a los hogares nada más de un 10% de su trabajo de cuidado, repito, o sea, si el Estado asumiera la función de descargar a los hogares del 10% del tiempo que dedican a cuidar, quedándose con lo peor, por así decirlo, lo más urgente y los casos más graves, eso equivaldría en España a 2,8 millones de empleos a tiempo completo en el sector servicios, si hubiera la misma productividad que en casa. O sea, suponiendo que es constante la productividad, que no por estar cuidados por funcionarios van a cuidarse más o mejor, supondría 2,8 millones, solo un mordisquito del 10% en la carga del cuidado que asume la sociedad. Pero es que todo el sector público en España tiene poco más de 3 millones de funcionarios. O sea, imaginemos lo que significaría para el sector público de España que de repente el gobierno asumiera hacerse cargo de un 10% del cuidado de los hogares, tendría inmediatamente que contratar, o directa o indirectamente a través de conciertos con las empresas, 2,8 millones de trabajadores, casi duplicar toda la maquinaria de servidores públicos. ¿Eso con qué se pagaría? Tendría que subir los impuestos probablemente al doble de lo que están ahora. Entonces, ese es el orden del desafío que tenemos. En una sociedad básicamente capitalista, aunque atemperada por muchos elementos socialdemócratas, como es la sociedad y la economía española, la asunción por parte del Estado nada más del 10% del tiempo del cuidado casi obligaría a duplicar la estructura del sector estatal. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy, muy difícil, porque además con el proceso de envejecimiento cada vez vamos a ser más los que estaremos fuera del mercado de trabajo, con rentas que va a ser muy difícil mantener en el sistema de pensiones, porque los que están en edad laboral son cada vez menos en proporción con los que estamos fuera del mercado laboral. Entonces, es que es una revolución, no es un pequeño cambio. O sea, podemos decir lo que queramos, pero no podemos olvidar cuáles son las bases económicas y nuestra infraestructura productiva, ¿no? Y el cambio es realmente un cambio radical. Por eso son muy interesantes las políticas del autocuidado y las de prevención de la necesidad.
gran parte de lo que yo creo vamos a avanzar en los próximos años no va a venir del cuidado directo, sino de evitar la necesidad de cuidados, en forma de cuidados preventivos y autocuidado. Por ejemplo, un diseño de las ciudades que lo facilite no va a aumentar, digamos, los cuidadores, pero sí va a reducir la necesidad de cuidados. Muchísimas gracias. Bueno, el desafío es enorme, ¿no? Que tenemos por adelante, pero lo bueno es que estamos dispuestas a pensarlo y a enfrentarlo y a hacer incidencia política, en este caso, con la Asamblea Constituyente aquí en Chile. Olga, en tu comentario había también algo que me parece que es sumamente interesante, que es cómo no solamente plantear ciudades cuidadoras, sino que detrás de las ciudades cuidadoras hay gobiernos locales. Y hay gobiernos que tienen que planificar, que tienen que gestionar y que tienen un rol de proveedor de servicios, en este caso de servicios de cuidado, por ejemplo, pero también tienen un rol regulador para que sean servicios de cuidado de calidad, pero que en la propia infraestructura urbana, en el espacio público, deben fomentar y tener primero la corresponsabilidad de los cuidados, y segundo, tener en cuenta que frente a esta realidad, cómo la ciudad como un actor puede contribuir a facilitar todas las tareas y los trabajos de cuidado. Cuéntanos un poco, Olga, para cerrar al respecto. ¿Qué piensas tú de esta gestión y planificación urbana que tiene que ver con el gobierno local? Bueno, yo creo que la planificación tanto del espacio local, de la infraestructura, de la incidencia que puede tener la movilidad, los servicios, la localización de los servicios, la proximidad de ciertos servicios a los residentes, etcétera, son un actor que está incidiendo en los cuidados, sobre todo en el uso del tiempo, por ejemplo, y que sabemos que el uso del tiempo está íntimamente ligado, digamos, a las posibilidades de hombres y mujeres de acceder al estudio, al empleo, etcétera. Entonces, creo que desde esa perspectiva la planificación del territorio, la planificación espacial del territorio es fundamental. Y en ese sentido creo que los servicios y cómo están ubicados, su calidad, su acceso, sus horarios son importantes. Hemos hecho estudios, ¿te acuerdas?, en la CEPAL sobre las horas de espera, cómo las personas pueden tener más tiempo para poder llegar y poder asistir, etcétera. Y también en los propios programas, incluso de vivienda social, hemos trabajado en eso, es decir, donde pueden haber localización de lavanderías comunes, de servicios que pueden estar abiertos al público, más horarios, etcétera. Y en ese sentido la gestión local es fundamental. Es fundamental. Y también es una de las cosas que estamos viendo últimamente que tiene que ver con la organización comunitaria que se ha ido creando, por eso hablaba en torno a la pandemia, que se ha ido creando y que se han ido consolidando elementos importantísimos. Por ejemplo, en Chile las juntas de vecinos están funcionando como centros de apoyo a la familia y a los niños, al deporte, en el tiempo, por ejemplo, de poder cuidarlos cuando los colegios están cerrados, etcétera. O sea, hay una potencialidad importantísima en las organizaciones comunitarias que pueden ser, digamos, propuestas a ser consideradas por los gobiernos locales en su propia gestión. Te fijas, mucho más formalizadas, no solamente tan informales, por así decirlo. Entonces creo que tanto en términos de la planificación espacial y en términos de la organización local, el gobierno local tiene un rol importantísimo que jugar. Afortunadamente, creo que en Chile, bueno, seguramente ustedes saben que estamos en una situación muy especial luego de un estallido social realmente muy, muy relevante, que ha sido un hito en nuestra vida, digamos, en nuestra historia. Están, digamos, saliendo a la luz una serie de posibilidades y de cambios al respecto en términos de los roles de las organizaciones territoriales, de los territorios en términos del medio ambiente, de los cuidados, de los derechos de las mujeres, y a partir de eso han salido, digamos, varias alcaldesas elegidas, y alcaldesas feministas. Entonces creo que son
son señales de nuevas maneras de mirar el territorio, de mirar las relaciones de igualdad, etc. Y yo quisiera cerrar una cosita que hemos discutido y que hemos estado conversando muchísimo también, en torno a cómo la planificación de la ciudad, el urbanismo y la gestión se pueden integrar más mirando también la reproducción y la producción. Nosotros entendemos que históricamente la planificación de las ciudades se ha enfocado más a lo productivo que a lo reproductivo. Y hoy día lo reproductivo, la reproducción social estaba en el centro de la sostenibilidad de la vida, ¿no? En estas últimas crisis que estamos viviendo, por lo tanto creo que es un importante momento para ver un paradigma más integral, ¿no? En la cual lo productivo y lo reproductivo tengan una importancia relevante para nuestra sociedad y para nuestras ciudades. Gracias, Olga. Y al respecto, comentarles que estaba también convocado a compartir la experiencia Patricia Sánchez del Ecuador, que es una de las 3 asambleístas del movimiento Pachacuti y que no pudo acompañarnos por estar en este momento en reuniones que tienen que ver con su rol como asambleísta. Pero recordar que el Ecuador en el año 2008, en la Constitución de Montecristi, que fue la última constitución aprobada por el país, también de manera pionera reconoce el valor económico del trabajo doméstico no remunerado y el acceso a la seguridad social de todas aquellas personas, que fundamentalmente son mujeres, que realizan el trabajo doméstico no remunerado. Y esto está en la Constitución, esto ha costado muchísimo en el país para ver cómo luego se expresa en legislación y en política pública para poder acceder a la seguridad social, cómo se financia también. Pero creo que es importante recordar, porque es otra experiencia constitucional de debate, de acuerdo, de pacto en otro país de América Latina que también se ha constituido en un avance. Y creo que lo que nos ha hablado todo este seminario hasta el momento también es el vínculo entre lo público y lo privado, ¿ya? Y cómo también eso se refleja en los debates de la Constitución y en aquellos rumbos y nuevos caminos que quieren adoptar los países. La idea precisamente que trabajo no solamente es trabajo el que se realiza en el mercado, sino que trabajo también es aquel no remunerado que se realiza o en los hogares o en las comunidades o organizaciones comunitarias, y que una ciudad cuidadora es una ciudad feminista. Estoy viendo de que ha habido algunas preguntas, aparte de las que ya les he realizado, pero que creo que son preguntas que en cierta medida están siendo o han sido respondidas. Bueno, hay una de Ana Surayed en torno a cómo definir derecho al cuidado en una constitución. Creo que ahí podemos mirar lo que pasó en México. Gabriela Alvarado pregunta sobre la ley de cuidado y qué implica, a quién beneficia. Creo que ahí hay una experiencia muy interesante que mirar, que es la de Uruguay, ¿ya? Que es el país que instaló un sistema nacional de cuidados, por lo menos el más amplio y el más orgánico en el país, pero que hoy enfrenta por los cambios administrativos, y eso es otra cosa importante a considerar, en muchos desafíos. Y por supuesto Patricia Palacios, bueno, nos comparte lo de la Constitución del Ecuador, y le agradecemos mucho, y veo que Yeli Camacho desde México felicita a Mabel, a María Ángeles y a Olga, por supuesto a las instituciones organizadoras, y creo que este seminario y este debate, este conversatorio no finaliza acá para nada, sino que forma parte de nuestros debates, y ojalá sea y haya sido un aporte a la reflexión y a que nosotras no estamos ausentes, sino que muy presentes de los grandes debates de nuestras sociedades,
en el caso chileno específico de la Constitución, y que queremos hacer un aporte, y aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos los Gracias. auditores. Chao. Muchas Adiós. gracias. Bye. Gracias. Vale, Chao. gracias. Chao, María Gracias. Ángeles. Felicidades. Gracias.